Bueno, el video de hoy va a tratar sobre el neoliberalismo y la globalización. Vamos a tratar un poquito de antecedentes, vamos a ver todos los sexenios, dos sexenios antes del neoliberalismo y luego vamos a seguir continuando hasta la actualidad. Pero antes de llegar a esos sexenios tenemos que remontarnos todavía más al pasado, al sexenio de Lázaro Cárdenas, que se le podía reconocer como ya un México por revolucionario. Las características de la economía, aproximadamente el sexenio de Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz, eran de un estado benefactor, donde se tenía la característica de que el estado era paternalista. Entonces, un estado paternalista era el que controlaba la economía, controlaba la producción, las tasas cambiarias. Entonces, estos estados aceptaban más a los productores nacionales que a los extranjeros. El de Lázaro Cárdenas es un gran ejemplo. Vemos que en su sexenio se nacionaliza los petróleos, los ferrocarriles. Entonces, en un estado paternalista, el gobierno siempre tratará de satisfacer las necesidades de su pueblo, brindará apoyos y favorecerá todas las políticas económicas que pongan en ventaja a la producción nacional y controlará empresas. También observamos con el Tata Lázaro, la creación de bancos de desarrollo, que era para ayudar a estos nuevos productores nacionales a competir con la iniciativa internacional. Igual el surgimiento de empresas paraestatales, como lo es la CONASUPO, Liconza, Cordemex aquí en Yucatán. Y supongo que si buscan en el estado en el que estén, probablemente encontrarán quizá, a lo mejor todavía un Liconza, y también podrán encontrar alguna empresa paraestatal. Entonces, en este panorama vivimos por mucho tiempo, causándole una gran deuda a la nación, porque una característica de estos gobiernos es que el gasto público tiene que ser tremendo, porque tienes que cubrir en educación, tienes que cubrir en salud y tienes que cubrir todas las industrias de las que eres dueño. Entonces, en 1970, el gobierno de Luis Echeverría se empezó a percatar de esta bola de nieve, que pues era la deuda que estábamos generando. Entonces se dio cuenta de que lo que en el momento del milagro mexicano eran los frutos de su crecimiento, el ejido, la sustitución de importaciones, la demanda internacional, pues ya no estaba funcionando, ya no estaba siendo tan productivo como lo era en ese momento. Entonces, esta inestabilidad llevó a Echeverría a financiar todavía más industrias al borde de la quiebra, aumentar el gasto público y una de sus políticas, aparte de la económica, una política social, era que ya se estaba dando esa transición democrática. Entonces se empezó a invertir más en las escuelas, en educación, y el gasto público el presupuesto de la UNAM se terminó cuadruplicando en su sexenio. Entonces se siguió manteniendo un modelo similar al del Estado benefactor, pero con ciertos cambios. Aquí ya nos estábamos dando cuenta de que el desempleo era inevitable, porque habían empresas que no eran productivas. Entonces, esta inestabilidad en el control, en el férreo control muy personal que tenía Luis Echeverría sobre la economía, llevó a la inversión privada, tanto internacional como nacional, a sacar los capitales de la nación. Y a eso se le llama como fuga de capitales. Cuando un inversionista que tiene su dinero puesto en la banca central o bueno, en el banco de cualquier nación y se empieza a percatar de que por factores sociales, políticos, económicos, por cualquier factor, no
no hay la misma seguridad en su inversión en este país que en otro. Va a sacar sus capitales y se va a ir y va a encontrar otro lugar donde invertir. Esto es la fuga de capitales. Ya en 1976 entra López Portillo a la presidencia. Después de un proceso electoral donde él era el único candidato, y de eso vamos a dejarlo para otro tema. Bueno, llega a la presidencia. Mientras México estaba viviendo una crisis terrible desde el sexenio pasado, la política económica de López Portillo era de austeridad, era de control, era de un gasto público moderado, y esto no fue idea de López Portillo, lejos de ser una idea de López Portillo. Eso fue una idea del Fondo Monetario Internacional, que es esta entidad que ofrece apoyo y recomendaciones en cuanto a política económica a diversos países. Y México era uno de esos países que necesitaba ayuda. Entonces les proponen este modelo de una economía con una lenta transición a la estabilidad. Pues esa austeridad obviamente llevó a una serie de escasez por diversos productos en la nación. Empezaron a cerrar industrias, se empezó a aumentar el desempleo, y a la mitad de su sexenio, en 1980 aproximadamente, 1979, encuentra o le hacen saber que habían unas reservas petroleras con un potencial económico gigante. Entonces López Portillo comienza, se endeuda, tiene que hacer préstamos para poder hacer esos pozos petroleros, los hace, empieza a obtener ganancias y se da cuenta de que el monstruo petrolero en ese momento era México, porque debido a unas guerras en Medio Oriente, los países árabes exportadores de petróleo dejaron de producir y dejaron de vender a los Estados Unidos, que eternamente se ha caracterizado por el consumo tremendo de materias primas, entre esas el petróleo. Entonces México dijo, pues de aquí soy, empezó a fabricar sus barriles y empezó a mandarlos. Y tenemos aquí un dato: en 1977 la reserva de barriles era de 16.800 millones. Para 1979 eran 40.200 millones de barriles. Entonces, ¿qué podemos observar? El boom petrolero, como se le llama, y una economía ya petrolizada. Es decir, donde la mayor ganancia o la mayor productividad está en este sector de los hidrocarburos. Y se desechó por completo, se hizo a un lado, nos olvidamos del modelo de austeridad, de control, de una llegada progresiva a la estabilidad económica, y dijimos, chingue su madre, vamos por los barriles. Entonces tuvimos que ser muy cuidadosos, tuvimos que administrar la abundancia. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleos, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y pues administramos bien esa abundancia. Llegaban caudales de dinero por el petróleo. El problema llega en 1980, cuando ya hay un reajuste en los precios internacionales de petróleo y se da una baja porque la oferta era más grande. Entonces, como aumenta esta oferta, para poder competir con los demás, uno tiene que bajar el precio de su barril. Entonces se dio a la baja, y esto, junto con un control de un peso sobrevalorado, generaron condiciones de incertidumbre para que ocurra de nuevo la ya mencionada fuga de capitales.
muchos mexicanos empezaron a sacar dólares. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. El peso se terminó devaluando terriblemente. Pasó de 20,50 pesos viejos, tener en cuenta que eran pesos viejos, a 70 pesos viejos. Entonces el gobierno ya en el último tramo del sexenio nacionaliza la banca y hace un control de las divisas. Qué chingón. Ya pasando a 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid, el propósito de su gobierno era estabilizar la economía a paso lento, pero siempre con la idea de la renovación moral. Vamos a ver que en muchas campañas presidenciales el lema de la misma es un objetivo social, más que el económico, lo social. En 1982, la deuda externa, que era de 31,000 millones de dólares, ya era de 85,000 millones de dólares. Esto representa un incremento del 174%. Y aquí en el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid observamos los propósitos de realizar un programa de ajuste donde se hicieran recortes en el gasto público y pues aumentaran tarifas y precios del sector público. Lo que se logró fue que la diferencia de lo que gastaba el gobierno y lo que ganaba, que a eso se le llama como saldo primario, pues bajara considerablemente en su momento, porque en ese punto había un déficit en ese saldo, entonces el gobierno gastaba más de lo que ganaba. Se realizaron acuerdos para poder negociar el pago de la deuda y de hecho se logró reducir la misma deuda externa a 35,000 millones de dólares. También podemos mencionar que se aplicaron ya diversas medidas que permitían pues aumentar las reservas internacionales del país, como reformas salariales, el aumento del IVA y de otros impuestos. El Banco de México ya empezó a aplicar medidas cambiarias ya más estrictas para fomentar pues una confianza en la moneda mexicana. Recordar que la confianza es un factor importante para evitar la fuga de capitales. Se intentó formar una economía que no dependiera del petróleo. Se intentó porque en 1987 las exportaciones de petróleo representaban el 31% de las exportaciones totales. La inflación también fue el yugo de México. Se observaban inflación más arriba del 100%, reformas salariales y pues la devaluación de la moneda llevaron a elevar, como ya habíamos mencionado, los índices de inflación. El desempleo aumentó y también la pobreza y los precios de la canasta básica. Al final de su sexenio, la deuda del país solo había aumentado y esto fue también resultado de la crisis de 1987, que pues cimbró a varios países, entre ellos México, y esta es una de las características de la economía ya globalizada, donde si un país resulta afectado, varios también lo estarán. Miguel de la Madrid abre las puertas de la competencia internacional en México, haciendo pues un duelo desproporcionado entre la empresa mexicana, que pues se había caracterizado por ser la única empresa, entonces la calidad no importaba, y la empresa privada, que también ponía un enfoque en la calidad de sus productos. Para 1988, México era dueño de 412 empresas en 23 ramas de la economía. Vemos una gran diferencia porque en 1982
poseía 1.155 empresas que ocupaban 45 ramas de la economía. Pasando ya con Carlos Salinas de Gortari, pues él entra en este panorama abstruso, raro de 1988, que pues Miguel de la Madrid en 2004, creo yo, llegó a confirmar pues que sí hubo actividades fraudulentas en esos comicios. Pues recordar que gracias a la globalización, este problema electoral del fraude llegó a oídos de todo el mundo. Hay artículos de Estados Unidos de la época que hablan de, que le presentan el panorama al americano de qué es lo que estaba pasando en México. Pues llega a la presidencia Carlos Salinas y su objetivo principal era vender la idea de México. Vender a México como un país pues productivo, donde puedes poner tus recursos, donde puedes abrir un negocio confiable. Y para lograrlo tenía que cumplir o tenía que atacar a las problemáticas sociales. Entonces, para atacar estas problemáticas sociales sale un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, la CDSOL, que se llama Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, o como se le conocía en ese entonces, Solidaridad nada más. Pues este programa llegó a tener un peso en la vida de los mexicanos tan fuerte que se empezaba a vincular al programa ya más con el PRI. Entonces este Programa Nacional de Solidaridad empezó a atacar las problemáticas sociales de México, como la pobreza, el desempleo, la drogadicción, y también teníamos que cumplir en cierto modo con la expectativa de Estados Unidos, y para esto nosotros aceptamos el Plan Brady, y el Plan Brady tenía como idea negociar pues la deuda con pagos en plazos pues ya alargados. Entonces esta estabilidad llegó de nuevo a México y logró Salinas vender la idea de México a Estados Unidos, de tal forma que en el 94, ya casi al final de su sexenio, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto va con el eslogan que Salinas, pues siendo bilingüe, decía: México necesita comercio, no ayuda. Y mucha gente ya estaba pensando que México era un país, ya una primera potencia mundial. Teníamos pues ya cierta estabilidad, una economía fructífera, pero no nos habíamos fijado, o bueno, el sector popular no estaba consciente de lo frágil que era la economía, donde un alfiler sería el de los tesobonos. Desde 1990 había unos bonos de tesorería que servían para: yo como empresario voy a guardar mi dinero en un banco, en vez de guardarlo en un banco voy a comprar esos tesobonos, los voy a negociar en pesos y me van a devolver en dólares. Entonces yo voy a realizar una compra de tantos dólares que voy a pagar con pesos, y el tesobono me lo van a devolver en dólares. Entonces el precio o mi dinero no pierde valor. El problema fue que todos empezaron a usar esos tesobonos y la reserva o el valor de esos tesobonos sobrepasaba por un montón al de la Reserva Internacional. Entonces surge la duda de qué íbamos a hacer: devaluar o modificar el sistema cambiario. Zedillo consideraba devaluar, y pues decía que Salinas lo debía hacer porque devaluar era un movimiento muy pesado en cuanto a política. Llegaba a decir un presidente: presidente que devalúa, se devalúa. Entonces Salinas
le dejó la problemática a Zedillo y a las semanas ocurre el error de diciembre. Zedillo entra en 1994 con un país al borde del caos y pues él quita estos alfileres de la economía. La moneda pierde el 60% de su valor y en el 95 México cerró con una recesión del menos 6.9% del PIB. Ya volvemos. El error de diciembre fue, pues lo podríamos reconocer como una tormenta perfecta donde se alinearon los factores para hacer una crisis terrible. Después de este efecto tequila, error de diciembre, como le quieran llamar, los americanos ayudaron como por milésima vez a México y como por milésima vez contratos leoninos inyectaron 51,000 millones de dólares a México y el país, pues que ya venía debiendo, tuvo que pagar con las ventas del petróleo. El sexenio de Zedillo pues encontró críticas de varios, los mismos priistas y miembros también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Terminado ya la tormenta, se registraba un crecimiento del 5,1% y una inflación del 28%. Pues Zedillo ya se enfocó más en políticas y también en procesos electorales más tranquilos y legales, sobre todo después de este zafarrancho electoral del 88. Es importante mencionar que entre Salinas y Zedillo se hicieron varias instituciones. Las principales, pues el Instituto Federal Electoral, el IFE, la FEPADE y pues, la CNDH, que se encargan de vigilar. La CNDH pues garantizar los derechos humanos y el IFE y la FEPADE pues son sobre todo, o bueno, únicamente encargados de procesos electorales. También hubo un combate a la corrupción. Esto propició pues que tuviera que renunciar el gobernador del Nuevo León, Sócrates Rizo García, pues tras un escándalo que se formó, y también el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, tras intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas. En ese momento el PRI ya había perdido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y los gobiernos de Querétaro, Nuevo León pasaron a manos del PAN, junto a Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, que ya los poseía dicho partido. La problemática zapatista llegó pues, hasta Zedillo y él intentó acabarlo de manera abrupta, cercando la selva lacandona con el propósito de cazar al subcomandante Marcos, que era el líder del movimiento, y que pues, se cree que la identidad de este personaje es un profesor llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente. El intento de atraparlo pues, resultó ser fútil y se procedió a hacer la negociación. Se reunieron con los zapatistas para poder hacer mesas de diálogo y negociación, y el resultado final fueron los acuerdos de San Andrés, donde se establece que el gobierno reconoce a los pueblos indígenas, promete fomentar la cultura, reforzar la educación en estas zonas indígenas y valorar la opinión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. El EZLN estaba conforme porque indicaba un primer paso en la lucha por derechos de los indígenas. Sin embargo, el gobierno de Zedillo, en desacuerdo, modifica algunas ideas de este acuerdo y se deshace por completo. Ya en el aspecto mundial, Zedillo podríamos decir que fue un gran negociador, y pues les voy a decir una lista de países con los que firmó tratados de libre comercio con el propósito de alejar nuestra economía de ser únicamente para Estados Unidos, porque las 3/4 partes de las transacciones comerciales se concentraban en Estados Unidos. Entonces se firmaron tratados con Chile, con Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, y también se plasmó un acuerdo con la Unión Europea. Aunque el 4% de las exportaciones y el 8% de las importaciones fueron de la Unión Europea, no fue un cambio
tan drástico. Entonces así termina el sexenio de Zedillo, con mucha pena, nada de gloria, y se da la alternancia política. Llega este personaje, Vicente Fox, con una retórica pues nueva, distinta, menos formal, como de ciudadano, y como este mesías de la alternancia política nos promete 1.300.000 empleos y un crecimiento económico del 7%, con el motivo de ponerle una cara humana, decía él, a la economía. En noviembre del 2000 habían 12.963.871 trabajadores asegurados en el IMSS. Para junio del 2006 llegó a 13.702.000 trabajadores, lo que implica un ascenso de 738.000. Eso sí, tenemos que mencionar que de esos 738.000, solo 258.000, el 35%, encontraron un empleo permanente. Eso significa que en los 5 años y 7 meses, pues los empleos solo crecieron un 2.3%. En 2001 intentó hacer una reforma para hacer un impuesto del 15% en IVA en alimentos, medicinas, colegiaturas, libros y revistas, y fue muy debatida y al final se redujo a un aumento en alimentos y artículos como el caviar. En cuanto a política internacional, podríamos considerar el sexenio de Fox como un fracaso, verdaderamente, porque se involucró tanto con los Estados Unidos al grado de que cuando ocurre el atentado del 11 de septiembre y se le presenta la opción a México de participar contra el terrorismo, Fox decide hacerse para atrás porque no es parte de la ideología mexicana. Entonces, aunque recibe un poco la aprobación de México, recibe el desdén del presidente Bush, hijo. Además de eso, podemos remarcar el famoso Come si te vas. Se realizó una cumbre mundial en Monterrey a la que iba a asistir países como Estados Unidos y Cuba. Importante mencionar que las relaciones entre estos dos pues ya llevaban décadas de no ser buenas. De hecho, Cuba llevaba siendo víctima de un embargo económico. Fidel Castro, el mandatario cubano, realiza una llamada para Vicente Fox y le dice que va a asistir a la cumbre. Y pues Fox está consciente de la relación Cuba-Estados Unidos y le pone reglas muy específicas a Castro para que asista y le dice: no es muy de amigos avisar a última hora. Déjame hacerte una propuesta. Sí. ¿Sí? A ver, Dígame. no sé cuándo pretendes venir porque eso no me lo dices, pero mi propuesta sería que vengas Dígame. el jueves. ¿Sí? Yo le ayudo a todo, no le molesto en nada, ni voy a la comida, ni siquiera a la reunión. Bueno, esa reunión ya la veremos. Ahí te va. Déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación, como Sí. está reservado el espacio para Cuba, la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras y así A la isla de Cuba. no, bueno, ¿A pues, dónde va tú al hotel? gustaras, Dígame. a la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Meses después de esta cumbre, en la Comisión de Ginebra, México votó por primera vez en contra de Cuba y demandó que se reestructure la situación de derechos humanos en el país. El ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que se empezó a negociar, se acordó hacer un documento, pero al final no se llegó a nada. Y observamos que la participación de Fox, que se tiene registro hasta el momento, fue mínima. Ya en 2006, después de las elecciones, llega Felipe Calderón al poder
Y como en el 88 también se sale esta preocupación de que hubiera ocurrido algún fraude, y esto como que manchó el inicio del sexenio de Felipe Calderón con su famoso haiga sido como haiga sido. Bueno, son las 2 de la mañana, así que voy a ser un poquito más breve. Continuando con Felipe Calderón, la economía de su sexenio se enfocó en controlar toda posible repercusión que pudiera haber recibido de la crisis de 2008, que fue una crisis hipotecaria de las bienes raíces americanas que terminó con un impacto en México. Entonces, el propósito de su economía fue controlar o evitar cualquier aumento descontrolado de la inflación. Entonces, hubo un crecimiento, aunque haya sido bajo, muy estable del PIB. Se generaron 2.4 millones de empleos, aunque quedaron en desempleo 2.5 millones de personas. Y al final de su sexenio, el 46% de la población mexicana estaba en la pobreza. Otra característica del sexenio de Felipe Calderón fue el combate férreo contra el narco, ya que pues afectaba las relaciones con Estados Unidos, además de que pues representaba un problema pues ya muy grande y con mucha antigüedad en el país. Entonces, la política internacional de su sexenio, después del fracaso que fue Vicente Fox, intentó acercarnos de nuevo a estas potencias, sobre todo en foros de consumo de drogas, de adicción y combate contra el narcotráfico. También pues podemos remarcar que se fomentó un poco más la relación con la Unión Europea. Y pues brevemente así termina el sexenio de Calderón. Nos empezamos a dar cuenta ya desde Vicente Fox que son sexenios donde la economía está estable, pero no hay cambios drásticos, que al fin y al cabo es lo que muchas personas pues desean ver. Y así es como llegamos ya al 2012 con Enrique Peña Nieto. Él llega a la presidencia después de unas elecciones donde los márgenes pues fueron muy pequeños. El sexenio de Peña Nieto, aunque no se marcó en general por grandes problemas económicos, pues sí pudimos observar mucha corrupción. Y ese es un tema que, aunque no nos corresponda obligatoriamente cuando hablamos de globalización y neoliberalismo, es un tema que en otros ámbitos, probablemente como educación, empleos, relaciones sindicales, pues sí tenga mucho que ver. Entonces, en su sexenio pues hubo un crecimiento muy controlado del 2.5% en promedio en todo el sexenio, y pues esto permitió también la llegada de empresas privadas, y aunque haya habido un crecimiento pues relativamente estable, la deuda pública se duplicó. Igual, uno de los errores de la administración de Peña Nieto fue, ya metiéndonos más en la política de su sexenio, fue la liberación del precio de la gasolina, que venía como una de las varias partes de la reforma energética, siendo la reforma energética de otro bonche de reformas estructurales que hizo Peña Nieto, 11 para ser exactas. Vamos a enfocarnos en el video en la energética porque tiene mucho que ver ya con los sexenios que vienen. Entonces, él abre la gasolina ya a la inversión extranjera, y esto genera una baja en el precio de la gasolina, el gasolinazo como se le llama, porque no se implementó de la manera adecuada. Y esta alza generalizada en los precios causó histeria colectiva, y todavía existe, pues ya podemos encontrar en internet
varios videos de gente que se encontraba saqueando tiendas, se encontraba pues yendo a las gasolineras sacando toda la gasolina posible, y así es como concluye el sexenio de Peña Nieto. En el ámbito internacional, pues es importante remarcar que desempeñó un papel muy bueno, curioso mencionarlo, pues en su sexenio se hizo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pasó de ser ese tratado a ser el TEMEC, que terminaría siendo firmado por el presidente actual, y también el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, que incluía países como Canadá, Perú y otras potencias como Japón, Nueva Zelanda, que fue pues una renegociación de ese tratado. Igual el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues fue un acuerdo que también se renegoció. Y curioso también comentar sobre los diversos acuerdos que se realizaron en Medio Oriente. Ya dirigiéndonos a la actualidad con López Obrador, pues él llega en 2018 con un margen amplio, una aprobación tremenda, la verdad, lo más cercano a un mesías político. Entonces él llega, y del 2018 para acá podemos ver en su economía que pues quiere hacer proyectos grandes. Observamos el proyecto del aeropuerto, el Tren Maya, que de hecho justo hoy empezaron a dar los banderazos ya de salida para la construcción de estas rieles. Y en el ámbito internacional es importante mencionar que Andrés Manuel ha decidido hacer a un lado las energías renovables y mantenerse en el petróleo, que nos recuerda mucho a la economía de López Portillo. Solo que en este caso no hay un boom petrolero, al contrario, hubo un problema en los precios del petróleo porque una compañía almacenadora de petróleo bajó los precios, y como bajó el precio que era de referencia, tuvo que bajar en todo el mundo. Eso, más el aumento en la producción de países árabes exportadores de petróleo, llevó a que el barril alcanzara valores negativos. Entonces Andrés Manuel rechazó la propuesta de reducir la producción de barriles, y el que asumió la responsabilidad de reducir la cantidad de barriles de México fue Estados Unidos, con el que pues han habido complicaciones. Y un caso muy curioso, aunque Andrés Manuel dice estar deslindado de Estados Unidos, fue cuando Donald Trump amenazó con subir los aranceles si el gobierno mexicano no ponía un control más fuerte sobre la llegada de inmigrantes. Y vimos que en cuestión, creo yo que de horas, mandó a la Guardia Nacional al sur. Entonces con esto concluimos ya el video. Desgraciadamente tardó, pero espero que les sea lo más útil posible.